Hola, soy Isaac Prada y me encanta que estés en un nuevo vídeo de Fórmula 123, donde vemos claves de la Fórmula 1 para que tomes las mejores decisiones en tu negocio, seas dueño de pyme o autónomo, con un método de 3 preguntas clave de la Fórmula 1, un método en 3 fases. Y hoy el contenido que vamos a sacar de este método es uno al que le he dado un giro. He querido enfocártelo con una perspectiva diferente para sacarte una sonrisa y es, fíjate al título, ¿por qué tus abuelos son más productivos que tú? ¿O por qué fueron mucho más productivos que tú, tuvieran un negocio o no tuvieran un negocio? Fíjate que seguro que ya te está rascando algo por dentro porque estás diciendo, bueno, sí, mis abuelos eran muy productivos, pero oye, cuidado, que yo trabajo un montón, trabajo muchas horas, soy dueño de pyme o autónomo, no tengo fines de semana, hace un montón de años que no tengo vacaciones de verdad o dedico un montón de horas, aunque tengas vacaciones y puedas tener tiempo de calidad de descanso, pero dedico un montón de horas a cada día a trabajar. Bueno, pues vamos a ver que sí, pero una cosa es ser activo y otra cosa es ser productivo. Hay 3 elementos fundamentales de la productividad que en el caso de tus abuelos, tu abuela o tu abuelo, y en muchos casos, depende de la edad que tengas, a lo mejor incluso tus padres también, estaban en un contexto y hacían un tipo de trabajo que les hacía tener esos elementos muchísimo más acentuados, exprimirlos mucho más y por eso ser mucho más productivos que tú o que yo, por supuesto. Vamos a ver cuáles son esos 3 elementos de la productividad para que tú puedas ver con una sonrisa por qué tus abuelos eran más productivos que tú, pero tú puedas exprimirlos y hacerlos mucho mejor cada día en tu trabajo. Fíjate, los 3 elementos, y dedico otro vídeo específicamente a meterme en cada uno de estos 3 elementos y las partes importantes de cada uno de ellos. Trabajo mucho sobre productividad, gestión del tiempo, es una de las patas fundamentales de cualquier profesional, pero especialmente un dueño de pyme o autónomo no se puede permitir usar el tiempo de cualquier manera o despilfarrarlo. Y trabajo mucho sobre productividad y gestión del tiempo, sobre muchos aspectos, sobre gestión del estrés, toma de decisiones, reuniones eficientes, prioridades, gestión de la incertidumbre, planificación, establecimiento de objetivos, seguimiento con tu equipo, motivación del equipo, las 3 patas de la motivación fundamentales, cuáles son los ingredientes de un equipo para que funcione mejor. Esto viene del proyecto Aristóteles de Google, por ejemplo. Bueno, al final un montón de elementos, pero todos se engloban en 3 pilares fundamentales de la productividad. Y son los 3 que tus abuelos tenían mucho mejor que tú y que yo. ¿Cuáles son esos 3? Pues fíjate, yo lo recuerdo siempre con una frase de ¿qué me falta para ser más productivo? ¿Qué me falta? Pues son las iniciales MEF de margen, energía y foco. ¿Qué me falta para ser más productivo? Para que te acuerdes. Y es margen, energía y foco. ¿Y por qué son importantes para ti? ¿Por qué son importantes para cualquier profesional, pero sobre todo para ti si eres dueño de negocio? ¿Y por qué tus abuelos eran mucho mejores que tú y que yo en esos 3 aspectos? Pues fíjate, ¿cuál es el primero de ellos? El margen. Ya he hablado mucho del margen en muchos vídeos y te recuerdo siempre ese estudio de la Universidad de Harvard, el más reciente y más amplio sobre productividad, en el que analizaron cómo ejecutivos y profesionales de distintos tipos de empresas, más grandes, más pequeñas, empresarios, dueños de negocio, dedicaban su tiempo, en concreto en tramos de 15 minutos, a ver cómo gestionaban su tiempo. Y analizaron qué hacían los que gestionaban su tiempo bien y qué hacían los que gestionaban su tiempo menos bien. Bueno, pues los profesores Michael Porter y Nathan Noria extrajeron un montón de conclusiones. Si encuentras el estudio, se llama El calendario del líder de 2018 de Harvard, y si encuentras ese estudio, tiene un montón de conclusiones que te van a ayudar seguro, comparto muchas de ellas en mi contenido, pero hoy en concreto voy a hablar del margen, ya lo he comentado en muchos otros de mis vídeos, por eso voy a ir más breve, por si ya conoces ese contenido, pero sí al menos darte la moraleja, la línea central, por si no lo has visto en otro de mis vídeos, y es que ellos veían que los profesionales que mejor gestionaban su tiempo tenían un margen del 25% del tiempo. Al menos el 25% del tiempo. Hay sectores en los que hay que dejar más, pero hay pocos sectores en los que con menos te sirva para gestionar el nivel de imprevistos o de interrupciones que tenemos hoy en día. En un mundo en el que todo son interrupciones, hay muchos imprevistos y sobre todo en la vida de un autónomo, de una pyme, que todo cambia cada día de la noche a la mañana, como en la Fórmula 1. Yo recuerdo muchos días en los que las prioridades del día anterior por la mañana cambiaban y por la tarde ya eran otras. Y pasa lo mismo en una pyme o en un autónomo. Cuando tu cliente te llama y cancela un proyecto, cuando hay algún cambio en la empresa de tu cliente, ¿cuántas veces te han dicho estamos reestructurando la empresa? Bueno, al final, fenomenal, pero al final eso te paraliza el proyecto. Estarán reestructurándola o no, será una excusa o no, pero al final eso te paraliza el proyecto, o de repente te llaman y te dicen he recibido tu propuesta, pero quiero que el enfoque sea diferente, o al final hay un cambio de normativa y algo que era obligatorio antes deja de serlo, o algo que no era obligatorio ahora es obligatorio. Bueno, pues al final
cambian tanto las cosas que hay que tener mucha velocidad de respuesta y capacidad de reacción. Y eso genera imprevistos, genera interrupciones y por eso necesitamos margen para absorber esas imprevistos e interrupciones que tenemos todos como dueño de negocio en nuestra empresa, en nuestro negocio cada día. Por eso, si no tienes ese nivel, más o menos si tienes una jornada de 10 horas, que debe de ser más o menos la jornada mínima de un autónomo o dueño de pyme en general, pero 10 horas, pues tienes que dejar 2 horas y media. Si trabajas 8 horas, 2 horas. No es para no hacer nada, es que te reserves un bloque como si fuera una reunión contigo mismo para absorber las interrupciones e imprevistos que van a venir a lo largo del día. Bueno, pues, ¿por qué tus abuelos tenían mucho más margen que tú? Pues fíjate, sencillamente porque, por ejemplo, lo recuerdo de mi abuela maravillosamente y también lo hacía mi padre, pero mi abuela era como súper llevado al límite. Bueno, pues ella vivió la época de la guerra civil, vivió la época de la posguerra, una época muy dura donde había una situación muy difícil. Mi familia, en este caso mi abuela, es de Galicia y era una tierra maravillosa, es una tierra maravillosa, pero muy dura era la vida en ese momento para todos. Y en ese caso para mi abuela y para la zona donde ella vivía también. Y entonces, cuando ella tenía que hacer cosas, y luego cuando yo la conocí, por supuesto, mucho más mayor, pues cuando ella tenía que ir al médico, cuando tenía que hacer recados, cuando tenía que hacer cualquier cosa, se levantaba a las 5 de la mañana. Y yo le decía, pero abuela, si es que has llegado al médico 2 horas antes, ¿para qué necesitas eso? Bueno, nunca recuerdo que hubiera nada en el día a día de mi abuela que fuera un imprevisto, que fuera algo que saliera mal y que le hiciera llegar tarde. Yo creo, me puedo equivocar, pero creo que no hubo ninguna vez que mi abuela llegara tarde a una cita con el médico, a un viaje, a coger un tren, a hacer lo que fuera, porque salía con tantísimo margen y le pasaban cosas como a todos. Había un día que había huelga de tráfico, huelga de trenes, huelga de taxis, había muy mal tráfico, había problemas que de repente llovía, había un accidente y había un montón de problemas, pero siempre llegaba con margen. Evidentemente, no puedes dejar un margen infinito, pero al final ese concepto de estar preparado para todo, porque venían de una cultura en la que les había pasado todo, habían tenido guerra, habían tenido hambre, habían tenido tantísimas dificultades que también les ayudarán para los otros 3 ingredientes, ya verás, pues les daba la conciencia, para la gente que sabía evidentemente aprovecharlo, y les daba la conciencia y la mentalidad de tener muchísimo más margen. Bueno, pues ese margen aterrizado en tu negocio tiene que ser margen como concepto, como mentalidad, porque no es un margen solo en tiempo, que los mejores ejecutivos, los mejores directores de empresa, las personas que hacen un montón de cosas o que tienen muchas más responsabilidades y que están en más empresas que tú, y porque tú tienes tu negocio y ellos están en el comité de dirección de varias empresas y dices, ¿y cómo gestionan todo esto? Y además tienen un programa en televisión y además hacen esto y además hacen actividades benéficas y cómo hacen todo esto. Bueno, pues esa gente, una de las herramientas clave que tienen es precisamente que dejan más margen que tú y lo dejan de verdad, como si fuera un bloque de tiempo del que sacan tiempo a lo largo del día. No tiene que ser que de 5 a 7 tengas ese bloque y todas tus interrupciones o imprevistos las gestiones en ese momento. Las que puedas pasar a ese momento, si es el mejor momento para ti del día, fenomenal, pero las que no, a lo largo del día vas tomando de ese cajón y sabes que como si fuera dinero tienes ahí una reserva para ir cogiendo. Pero el margen en un negocio no solo es el margen en tiempo, es el margen en dinero. ¿Cuántas veces las abuelas, sobre todo las abuelas, tenían ese bolsillo interior, faldriquera creo que se llama, si no me equivoco? Tú me corriges en los comentarios si me equivoco, que me gusta decir las cosas bien. Pues ese bolsillo interno secreto para llevar ahí su dinero de reserva y siempre tenían sus ahorrillos. No eran muy de meter el dinero en el banco y siempre tenían algo en casa. Bueno, pues al final en una empresa es margen en tiempo, es margen financiero, es margen en planes de contingencia, de prever qué pasa si esto se tuerce o si aquello se tuerce. Demasiadas veces nos ponemos la excusa como pymes, como dueños de un negocio, que nuestro día a día es demasiado vertiginoso como para poder parar a pensarme en esas cosas que no son urgentes. Es cierto, no son urgentes, pero pueden ser las más críticas de tu negocio. Y es como la mentalidad que yo aprendí en la Fórmula 1, que, como muchas veces te cuento, el mismo día de la carrera practican hasta 70 veces la parada en boxes, la parada en el garaje, del coche entrar, hacerle los cambios, en su día repostar, ahora cambiar las ruedas, ajustar el alerón y que vuelva a salir a pista. Bueno, pues eso lo practican para un montón de posibles escenarios. ¿Qué pasa si el coche ha tenido un accidente con otro piloto, ha tenido un accidente que se le ha roto el alerón, se le ha roto una pieza, otra pieza? Bueno, pues al final todo eso es lo que hay que empezar a interiorizar en tu negocio, porque al final, para bien, al menos una de las cosas positivas que podemos sacar del COVID con lo durísimo que ha sido para todos los negocios es que nos ha demostrado a todos, y nos lo ha demostrado de una manera tremendamente dura, con un golpe en la cara, cómo las cosas pueden cambiar y cómo pueden ocurrir cosas inesperadas.
Y por eso, ¿cómo hay que estar mejor preparados? No se trata de adivinar, nadie puede adivinar el COVID-19, el 20, el 21 o cualquier otra cosa que vaya a pasar, pero sí puedes estar mejor preparado, mejor entrenado para que cuando surja algo nuevo, o es una combinación de situaciones que ya habías previsto, o a lo mejor es algo nuevo, pero estás mejor entrenado. Y esto es una clave fundamental. Ya el premio Nobel Daniel Kahneman y el profesor Daniel Levitin de la Universidad de Montreal y California lo denominaban los métodos premortem. Antes de que se muera alguien, métodos premortem para que no lleguemos a esa situación. A mí me gusta llamarlo métodos prepresión para que no sea tan oscuro. Pero al final se trata de analizar qué puede pasar en tu negocio. Eso es margen. Y eso es lo que mi abuela y tu abuela seguramente hacían muchísimo mejor que nosotros, porque lo tenían mucho más interiorizado, porque habían pasado muchas más cosas críticas, guerras, situaciones críticas, situaciones límite en su vida, que al final les hacían tener esa mentalidad de margen en tiempo, margen en dinero y margen en general. Bueno, pues ese es el primero de los elementos. El segundo de los elementos es, ¿te acuerdas de cuál era? ¿Qué me falta para ser más productivo, como mi abuela o mi abuelo? Margen, energía y foco. ¿Qué es la energía? Pues fíjate, mi abuela, por ejemplo, me llevaba la comida al colegio cuando era pequeño porque solía tener gastroenteritis, un montón de problemas en mi digestión y entonces al final, durante muchos años, pues no podía comer comida del colegio, tenía que comer una comida pues más controlada, más o menos de todo, pero hecha de una manera, sin tanta grasa. Bueno, al final mi abuela me lo llevaba y ella era feliz llevándome el termo y la comida y mientras ella me lo daba y cuando era pequeñito, pues dábamos una vuelta por allí y luego ya me dejaba en el recreo y ya jugaba al fútbol con mis compañeros. Bueno, pues al final, para mi abuela era una felicidad, una bendición, como para todas las abuelas y abuelos, estar con su nieto en ese rato, pero al final la capacidad de esfuerzo y de sacrificio que tienen los abuelos me demostró uno de los principios, una de las reflexiones que comparto muchas veces en mi contenido y una de las reflexiones que más me cuesta interiorizar y que ahora que en unos meses, si Dios quiere, pues vamos a ser padres. Bueno, ya somos padres, pero estamos embarazados. Mi mujer pues pronto tendrá nuestro primer hijo, pues al final es una bendición maravillosa, pero te enseña, y yo ya he empezado a vivirlo durante el embarazo y cuando sea padre, pues todavía más, cuando ya sea padre con el bebé en brazos, pues es esa reflexión de la capacidad, tu capacidad, mi capacidad es relativa, es muy relativa. El que quiere conseguir algo busca la manera, el que no se pone excusas. Y caemos muchas veces, a mí me pasa, a ti seguro que te pasa, aunque ahora estés diciendo, no, no, yo no me pongo excusas, soy súper trabajador, hago todo al máximo, seguro que sí, ninguna duda. Pero si rascas un poco en muchas cosas, y a mí me sigue pasando en muchas áreas hasta que me doy cuenta y lo cambio, pero es importante que te des cuenta de que nos ponemos muchas más excusas de las que pensamos. Y nuestros abuelos tenían mucha más energía, mucha menos excusería o excusitis, mucha más energía, mucha más capacidad para superar cualquier obstáculo, ese elemento tan importante del carácter emprendedor, de el ser capaz de superar todas las emociones, el sube y baja de emociones, la montaña rusa de emociones que tenemos todos los que tenemos un negocio o una empresa, aunque fueras el dueño de Google, seguirías teniendo ese problema. Cuando tienes un problema legal en China o Facebook, cuando tienes que ir al Congreso y al Senado de Estados Unidos para defenderte porque había un problema de filtración de datos, no me voy a meter si tienen culpa o no tienen culpa, no importa, al final estás expuesto a esos momentos que seguro, aunque sea Mark Zuckerberg y le veas así como feliz y fenomenal y todo muy inexpresivo todo el tiempo, pero como si estuviera dominando el mundo, pues también para él tiene que ser duro eso. Así que la gestión emocional la tienes que hacer si tienes un negocio en el que solo estás tú como autónomo o si tuvieras un negocio de decenas, centenas, miles de personas. Y para eso es fundamental esa energía, ese ser capaz de superar cualquier obstáculo que tu abuela y mi abuela tienen mucho más que nosotros metidos en su ADN, casi casi como si lo tuvieran ya tatuado en el brazo desde que nacían. Y ese es el segundo de los elementos fundamentales. Y luego el foco. El último de los elementos que me falta, el margen, la energía y el foco, los tres elementos, los tres pilares de la productividad real, esa que es hacer genial lo que de verdad importa, no simplemente hacer un montón de cosas. Bueno, pues el último de los elementos, el foco, fíjate que es crítico porque, y en este me voy a entretener un poco más, porque al final, el foco es uno de los aspectos, en mi experiencia, críticos
para el éxito de cualquier negocio. Y muchas veces he tenido debates con mis socios en distintos momentos, en distintas etapas, cuando estábamos buscando expandirnos, a buscar nuevos tipos de clientes. En ese momento nos dedicábamos sobre todo a proyectos de ingeniería tanto para grandes empresas, y hacíamos simulaciones de fluidos para ellos, simulaciones en ordenador. Luego hacíamos también proyectos de instalaciones industriales para mejorar el consumo energético de instalaciones industriales. Hacíamos un estudio de la instalación, veíamos dónde podíamos reducir el consumo de energía. A veces energía de distintos tipos, podía ser de vapor, podía ser energía eléctrica, podía ser gas natural, lo que fuera, y proponíamos un rediseño para mejorar ese consumo de energía. Bueno, pues al final, en momentos en los que estábamos buscando nuevos clientes, muchas veces teníamos la tentación de ofrecer un montón de productos, un montón de cosas, todo lo que objetivamente podíamos hacer. Teníamos un maravilloso grupo en ese momento de ingenieros muy capaces, muy buenos, técnicamente muy potentes, con mucho talento, y al final podíamos hacer muchas cosas, pero nuestras presentaciones en ese momento, en esa etapa, y pregúntate cómo son tus presentaciones a tus clientes, aunque tengas una tienda a pie de calle, ¿cómo le vendes a un nuevo cliente? ¿Cómo le vendes si eres un negocio que tiene productos o servicios y se lo vendes a negocios a pie de calle, o eres un proveedor de cierto tipo de negocios? Pues ¿cómo le vendes a tus clientes actuales o potenciales? Nosotros, si teníamos una hora de reunión, normalmente hablábamos 50 minutos, le hacíamos una presentación maravillosa y dejábamos 10 minutos para preguntas al final. Y eso es como lo hace la mayor parte de los negocios. Hablamos más y escuchamos menos. Hasta que nos dimos cuenta de que con esa estrategia los negocios con los que hablábamos, nuestros potenciales clientes, se quedaban asombrados de todo lo que podíamos hacer, pero la mayoría de ellos casi nunca nos acababan contratando. ¿Por qué? Porque les habíamos mostrado tantas posibilidades que no les centrábamos el tiro. Es como un agente inmobiliario que te lleve a ver fincas o apartamentos y te enseñe 17 apartamentos diferentes. ¿Qué vas a acabar diciendo? Tengo que hablarlo con mi mujer, vamos a pensarlo, y seguramente no le compres. A lo mejor tiene el apartamento que te gustaba, pero a no ser que sea muy evidente, si te enseña demasiada oferta, o cuando vas a un concesionario de coches, te lían, te saturan la cabeza y ya no puedes razonar. Así que por eso hay que tener foco en esas reuniones. Por ejemplo, si con nuestros clientes hubiéramos hecho lo que empezamos a hacer después, que fue de esa hora de reunión hablar 10 minutos, misma presentación, pero elegíamos solo lo que creíamos que podía ser más interesante para ese cliente, y nos podíamos equivocar, pero en 10 minutos hacíamos un resumen ejecutivo y luego dejábamos que hablara el cliente. Preguntas abiertas: bueno, ¿y qué te ha parecido? ¿Qué opinas? ¿Qué tipo de proyectos crees que podrían ser en los que te podríamos ayudar? ¿Qué tipo de retos tienes ahora? Y en cuanto le das 3 o 4 preguntas abiertas, el cliente se empieza a soltar y les encanta. Nos encanta hablar de nuestro libro, pues les encanta hablar de su negocio, van a hablar un montón y vas a poder leer entre líneas. Y entonces ajustábamos, y a lo mejor el primer tiro que habíamos lanzado estaba bien dirigido, o a lo mejor no, y teníamos que corregir el rumbo y sacar otras cosas de la presentación que a lo mejor les llamaba más la atención. Y al final, en muchas más reuniones de esas, acabábamos teniendo un contrato concreto, acabábamos firmando un proyecto con ese cliente, porque tenía mucho más claro lo que podíamos hacer con ellos y lo que no. Les habíamos ofrecido 3 apartamentos, con la estrategia que quieras del responsable del agente inmobiliario, pero al final les habíamos enseñado una oferta mucho más concreta, mucho más alineada, porque la íbamos alineando a lo largo de la reunión con lo que ellos querían, pero mucho más acotada. Y a ellos les daba la sensación de que estaban eligiendo algo más sencillo de elegir. Al final, nuestra mente no quiere tener un montón de opciones para elegir. Cuando vas a elegir a un restaurante, imagínate que te dan un menú de 17 primeros y 17 segundos. Bueno, si ya con 4 o 5 a veces tienes que pedir que te lo repitan, pues sería imposible elegir. Aunque tuvieran una gama mejor, aunque tuvieran una variedad mucho más amplia. Y eso es paradójico, pero al final funcionamos así. Necesitamos tener foco, y los negocios necesitan mucho más foco y menos amplitud. Lo que autores como Cal Newport, de Estados Unidos, otro experto en productividad, menciona como el foco profundo. Bueno, pues a mí me gusta hablar de la profundidad frente a la amplitud, algo que yo aprendí en la Fórmula 1. Es muchísimo, avanzas muchísimo más. Y en la Fórmula 1 lo que queríamos, nuestra obsesión era hacer un montón de proyectos, probar un montón de cosas para ver dónde estaba la tecla que hacía que el coche fuera más rápido. Lo que muchas veces querrías hacer como autónomo o como dueño de negocio, si tuviera la bola de cristal para saber qué tecla tocar en mi negocio y que fuera mejor, y que los resultados fueran mejor, y que consiguiera más clientes, y que vendiera mejor, que mi equipo estuviera más motivado, que consiguiera hacer crecer al equipo, que yo me pudiera cuidar más, que no estuviera todo el día apagando fuegos. Bueno, pues siempre queremos encontrar esa tecla. Bien, pues la manera para encontrar esa tecla, en lugar de tocar un montón de teclas, es concentrarte en probar menos, pero probar más profundo, y cambiar enseguida a lo siguiente. Esa es la clave. Probar más profundo, pero cambiar enseguida a lo siguiente para encontrar el rumbo adecuado. Eso es lo que yo aprendí en la Fórmula 1, donde de todos los proyectos que podíamos estar estudiando, nos dedicábamos a unos pocos
al máximo de profundidad y diseñando el método para que cuanto antes viéramos si aquello tenía futuro o no. Y si lo matábamos, como llamábamos allí, o pasábamos al siguiente tipo de proyecto. Y así podíamos abarcar muchísimos más proyectos más rápido y mejor. No rascando un poco en la superficie, sino profundizando mucho más. Y muchas veces hablo en otros de mis vídeos del efecto de las interrupciones. En el estudio, uno de los que más me gustan, de la Universidad de California, Berkeley, de la profesora Gloria Mark, que hicieron en 2004 y que actualizaron alguna parte del estudio en 2016. Y básicamente es ese estudio que te dice que cuando te interrumpen, aunque sea una interrupción cortita de 1 o 2 minutos, necesitas 23 minutos en media para volver a recuperar el foco que tenías antes. Bueno, eso parece indicar que vas a perder todo ese tiempo. Al final no te hacía tardar más en acabar la tarea, ni acabarla peor, sorprendentemente, pero sí te hacía acabarla con más estrés y con más presión. Y a la larga, cuando acumulas eso, cuando acumulas interrupciones y cambios de atención, al final sí empiezas a perder el nivel de calidad que puedes dedicar a una tarea o el nivel de calidad con el que haces una tarea y al final te lleva más tiempo, te saturas, te pierdes mucha más energía como tu móvil cuando está en el 5% y aunque te han dicho que tienes que recargarlo ya a partir del 15 o el 20, pues en el 5 lo estás apurando ahí hasta el final y estás con el 1% que parece que dura mucho más que el resto de los valores, que el 5, que el 6 o que el 7 de la batería y al final se te apaga el móvil. O al final empiezas a ver que tu móvil va más lento, que las aplicaciones no funcionan igual. Muchas veces como pyme, como dueño de pyme, como autónomo, estamos trabajando demasiado en ese 5% o a veces incluso en el 1% de nuestra batería, porque hemos dejado que nos entren demasiadas interrupciones y no las hemos sabido gestionar de la manera más eficiente posible. Una de las herramientas es el margen que te contaba antes, pero hay varias otras herramientas que yo trabajo para cómo gestionar las interrupciones y los imprevistos en una empresa, en un negocio, que es uno de los principales temas que trabajo con mis clientes y que trabajo con mis alumnos en las formaciones. Pero al final, este elemento final del foco es crítico, porque al final tienes que enfocarte mucho más en un tipo de cliente para hablarle en su lenguaje, para saber conocerle mejor, para ofrecerle un producto mucho más ad hoc, mucho más adaptado a él, que sepa valorar mucho más, que piense que es mucho más para él y no para otros, porque cuando intentamos vender a todos, lo más normal es que no vendamos a nadie. Tienes que vender a un público y desvender, esto no se puede decir, pero se entiende bien, desvender, dejar de vender al resto de públicos. Y luego podrás enfocarte en otro y en otro, pero a cada público con un cliente, con un mensaje, a cada tipo de cliente, perdón, con un mensaje, con un producto empaquetado para que el cliente sienta que es mucho más especial para él. Esto es, entre otras cosas, lo que mencionan empresarios del marketing, no solo autores de bestsellers de marketing, sino empresarios de marketing tan potentes en Estados Unidos como Gary Vaynerchuk cuando habla de la economía del gracias, la economía del agradecimiento. Pues al final se trata de conectar mucho más profundo con tus clientes y esto se basa en gran medida en tener muchísimo más foco. Y tenemos la tentación, a mí me ha pasado, y esta era la causa de los debates con mis socios, de si más foco o menos foco. Si es mejor dispararle a más posibles clientes para no enfocarme y a ver si me voy a estar perdiendo un tipo de cliente potente que está por ahí fuera o a ver si me voy a estar centrando demasiado y va a haber un nicho demasiado pequeño de clientes. Eso rara vez pasa. Al final, en la mayor parte de los casos, el foco, el acertar como si fueras, perdona el ejemplo, un francotirador, en lugar de disparo a discreción con una escopeta de feria, todo lo que se mueva, es mucho más eficiente. Luego podrás irte moviendo a otros nichos. Y si ese no funciona, en mi método, en mi curso y en mis contenidos en vídeo en los canales que seguro que estás viendo, pues veo cómo analizar, cómo cambiar el rumbo mejor, porque no puedes acertar a la primera. Ese es el miedo que tenemos. El miedo que tenemos es a lanzarnos a probar bien hasta el final con un tipo de cliente, con un tipo de producto, porque no sabemos probar, no sabemos tomar decisiones para cambiar el rumbo. Eso es crítico en una empresa, porque ninguna empresa es estática. Ninguna empresa sigue viviendo hoy de vender los mismos productos y al mismo cliente que se lo vendía hace 50 años. Hoy en día la vida promedio de las multinacionales, de las más grandes, de las bolsas, por ejemplo, de Estados Unidos, de las bolsas principales, cuando antes tenían una vida promedio de alrededor de 60 años, ahora tienen una vida promedio de 15 años. En 15 años el mercado ha cambiado tanto que es probable que esas empresas ya no sean las más grandes, que un Netflix, un Google, un Amazon, parece mentira pensarlo, pero o cambian radicalmente su modelo de negocio y tienen velocidad de respuesta y claridad absoluta, las dos variables competitivas más importantes hoy, o van a perder cuota de mercado y van a desaparecer como tantas otras grandes empresas de su época que no supieron adaptarse. Por eso es tan importante el foco. Luego puedes cambiar de cliente, de tipo de mensaje, pero al final en cada momento, cada cliente tiene que estar pensando que le estás hablando a él en concreto.
Por eso es tan importante el nivel de foco y por eso nuestros abuelos, que por eso viene todo esto, nuestros abuelos, tu abuela y la mía, al final tenían muchísimo más nivel de foco, porque se dejaban de otras historias, se dejaban de muchas tonterías que flotan por ahí como efecto sirena y que nos llaman nuestra atención. Vivimos en la economía de la atención, todo trata de llamar nuestra atención y se centraban en lo que realmente era importante. Primero porque en su época no tenían tantas cosas, no tenían el smartphone, no tenían redes sociales, no tenían televisión, a veces solo tenían radio y además, porque tenían esa mentalidad de centrarse en cada momento en las cosas y estar acostumbrados a trabajar mucho, sí, pero en cada momento centrado en una cosa, no en 20 cosas a la vez. No estamos diseñados para el multitarea. Eso lo trato en otro de mis vídeos y si no me crees, escribe multitarea en mi canal de YouTube, por ejemplo, te saldrá el vídeo y verás quién es el personaje, el único personaje de la historia de momento que ha demostrado, seguro que hay más, pero del que tengamos pruebas que de verdad era multitarea, porque multitarea no es hacer muchas cosas a la vez. Tú eres capaz de hacer muchas cosas a la vez, yo soy capaz de hacer muchas cosas a la vez, quizá tú más que yo o al revés, no importa. Pero no se trata de hacer muchas cosas a la vez, se trata de hacer muchas genial. Eso es lo único que vale para que los negocios de verdad sobrevivan, crezcan y tengan los resultados que tú como dueño del negocio quieres en este momento. Así que por eso es tan importante el nivel de foco. Y por eso estos son los 3 ingredientes tan críticos, tan importantes que tu abuela y mi abuela tenían y tienen, si todavía están con nosotros, mucho más que tú y que yo. Y es ese nivel de margen, hacer las cosas con mucho más margen, no solo en tiempo, sino también en dinero y también en otros aspectos de la empresa. Tener el concepto de energía, tener esa motivación, esa capacidad para superar cualquier dificultad, lo que ahora se pone tan de moda con ese término tan pomposo de resiliencia. Bueno, pues al final eso es resistencia a las cosas que te pasan, es caerte y volverte a levantar, es tener problemas en tu empresa y volverte a levantar, es que te pase de todo. Si llevas unos años como empresario, y si no, no te lo digo para desanimarte, pero te va a pasar de todo, cosas increíbles. A nosotros nos afectaron cosas que le pasaba a la familia real porque estábamos pendientes de un tema con Repsol y el rey tenía que venir a entregar ese premio y era una posible financiación que podíamos ganar y nos hacía crecer mucho en equipo y estábamos presentándonos a un concurso de lo que se llamó en ese momento el Fondo de Emprendedores de Repsol. Llegamos a la final, al final no ganamos, ganaron otras empresas, pero al final nos afectaban ese tipo de cosas que parecían tan alejadas de una empresa de 5 personas como éramos en ese momento. Por eso el nivel de energía para superar la gestión emocional, la montaña rusa de ser empresario, y como te he dicho antes con Mark Zuckerberg, eso le pasa a todas las empresas, grandes, medianas, pequeñas, minúsculas, micropymes, no importa. A todas les pasa que tienen momentos de creerse el rey del mundo y momentos en los que parece que todo sale mal y que nada se puede torcer y entonces se tuerce todavía una cosa más. Bueno, pues esa capacidad que tenían nuestros abuelos para superar esas situaciones difíciles y esa capacidad al final para tener ese foco absoluto, ese foco extremo en lo que es más importante, saber que es mucho más importante la profundidad que la amplitud. Fíjate cuando nuestras abuelas hacían punto o cuando hacían cualquier tarea, la hacían maravillosamente. O, ¿qué tortilla de patata prefieres? ¿La del bar, por muy buen bar que sea, o la de tu madre o la de tu abuela? Bueno, pues yo solo aprendí a hacer tortilla de patata con mi abuela. Lo intenté con mi padre, aprendí algo, pero ya para perfeccionar la técnica al máximo fue con mi abuela porque mis 2 abuelas hacían la tortilla maravillosamente y al final a mí muchas veces me quedaba más huevo frito por debajo con un pupurrí de patatas por encima que una tortilla de patata. Y cuando me puse con mi abuela, al final te enseñaba cómo tenías que cortar las patatas. No cortarlas todas de golpe, sino cortar y que hagan crack, que crujan para luego echarlas en la sartén. El aceite, a medida que vayas viendo cómo se hace, cómo lo vas echando. La cebolla, cómo la tienes que sofreír, cómo tienes que poner los huevos, cuántos, que cubran hasta dónde de las patatas, cómo tener más o menos una idea, porque las abuelas no tienen una receta de internet con todos los ingredientes puestos, simplemente te dicen, bueno, y cuando tú ves que ya está, pues entonces lo apagas. Y yo le decía, pero abuela, ¿cómo veo que ya está esto? ¿Cómo que ya está? Yo soy ingeniero cuadriculado, que ya está son 35 minutos a 210 grados. Eso no existe. Cuando tienes la experiencia y la soltura, igual que en los negocios, muchas veces no existen las cifras exactas. Existen los datos, por supuesto, críticos y la sensación, el feeling que tú tienes como dueño de negocio, como autónomo. Bueno, pues ese nivel de energía y ese nivel de foco al final lo consigues cuando tienes también esa costumbre que tenían nuestras abuelas de dedicarle más tiempo, bloques de tiempo de calidad a las cosas de verdad importantes, que podía ser una tortilla de patata, de la que hoy te acuerdas mucho más que de aquel correo que te parecía tan importante en ese día que no respondiste o que no pudiste responder un día y respondiste al día siguiente. Al final, los momentos más importantes
en tu negocio, por supuesto en tu vida, pero también en tu negocio, son esos momentos en los que de verdad has conseguido tener profundidad. Piénsalo, en los que has conseguido tener profundidad mucho más que amplitud. Por eso te propongo que hoy pienses en tu abuela, en tu abuelo, en la persona de ellos, de los 4 abuelos que todos tenemos, pues al final pienses en con quién has tenido más tiempo, más suerte, más bendición de poder compartir tu tiempo y que pienses cómo ellos vivían estos 3 ingredientes, porque te vas a hacer la misma reflexión que yo, te vas a dar cuenta de que efectivamente en el margen, en la energía y en el foco, tus abuelos y los míos eran mucho, mucho más productivos que nosotros. Y eso es algo crítico, no solo para la vida de los abuelos, no solo para tu vida personal, sino para tu negocio. Ya hemos visto cómo aplicar el margen en sus diferentes facetas, en su concepto global, a tu negocio para estar mucho más prevenido, el concepto de la energía para la gestión de la montaña rusa emocional y al final el concepto del foco. Recuerda, muchísimo más importante la profundidad que la amplitud. Pocas tareas hechas muchísimo mejor te van a llevar mucho más lejos y luego ya harás las siguientes y luego las siguientes y luego las siguientes, pero no todas a la vez simplemente rascando la superficie. Y esas son las lecciones que podemos aprender de tu abuela y de la mía, de nuestros abuelos, para que tú y yo seamos más productivos en la vida de cada día, pero que también, sobre todo, nuestros negocios vayan mucho, mucho mejor.